detrás de sus documentos la mano soberana del Espíritu Santo. Amén. Así que en ese sentido yo no tengo ningún problema. Pero desde luego en aquello que llaman la alta crítica, pues uno puede discutir y sentarse, analizar y tirar para aquí y para otro lado, pero esa no es la esencia de nuestra reunión. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Con mucho gusto. Queríamos ver allá. Era un comentario nada más, Sí, que cómo de no. igual manera pudiéramos decir que él tampoco estuvo presente en la creación, en el Génesis, sin embargo le otorgamos el Génesis dentro de la Torah, así que aplica el mismo sentido entonces. Por eso, lo que pasa es que estos teólogos, como digamos Martin North, Paul Hansen y una cantidad de teólogos, obviamente ellos dicen Moisés no escribió nada. Él fue protagonista de lo que salió. Bueno, pues qué bueno, fue protagonista. No, si no escribió, dijo. Y si lo que dijo se escribió, pues entonces lo importante es que lo dijo él. Y que está registrado. Pero ese es un campo más escabroso y es interesante, ¿no? Verlo y discutirlo. Pero a fin de cuentas, para nuestro propósito no tiene esa relevancia. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, sí, adelante. Moisés, sí, dos preguntas. ¿Por qué Moisés no pudo convencer a Dios para permitir que él pudiera entrar a la tierra prometida? Y la segunda, lo de la muchacha, Elohim, que es plural, no singular. ¿Qué tanto tiene que ver eso con el concepto de la Trinidad? Ok. Mira, la historia del Deuteronomio no presenta a Moisés en ningún momento disputando con Dios del por qué no lo dejó entrar. Lo que quiere decir que Moisés dio paso a lo que se dice de él en el Nuevo Testamento, que era un hombre manso, a tal punto que aceptó la soberanía de Dios. Yo los traje hasta aquí, tú me enviaste a que los trajeras hasta aquí. Si tú decides que yo no entre, Inclusive, pastor, inclusive cuando yo le di las instrucciones a Moisés de que iban a morir todos los de menos de 20 años, él estaba incluido. Y él llevó el mensaje tranquilo y asumió responsabilidad. Es una postura, o sea, obviamente es la postura del hombre manso. Es lo mismo que se presenta con respecto a David. O sea, David todo el tiempo estuvo claro de que él iba a construir el templo. Y de hecho creó una fortuna de su propio capital, de su propio dinero, para construir el templo. Al final, Dios le dijo no. Era conforme al corazón de Dios. No discutió el asunto. Dios le dijo no. Ok. Tenemos los ejemplos bíblicos como para no caer en la trampa de exigirle a Dios. Los tenemos. Exíjale al diablo. ¿Verdad? Yo creo que si a alguien yo le debo exigir es al diablo. Conmigo no te metas, sin vergüenza. Pero a Dios no. Pero si Él es mi Padre, Él tiene cuidado de mí. Las promesas de Él y sus reglas son para mi bien. Todo lo que Él anhela es mi bien. Determinó por su gracia salvarme y ha determinado llevarme con Él en alas de la eternidad. ¿Por qué tengo yo que exigir? El diablo es que yo le decía, a mí no me toques, no te metas conmigo. Yo no voy a hacer lo que tú quieras. Aleluya. Pero Dios lo que le va a decir es hacer tu voluntad, lo que tú quieras, es mi delicia. ¿Se da cuenta? Sí, la segunda la voy a contestar ahora. Sí, para muchos creyentes, defensores del concepto trinitario, la escuela elohista viene a ser la escuela de base para entonces plantear que desde el principio de la historia misma Dios estaba revelándose como un Dios trino. Sí, eso es un argumento de todos los que somos trinitarios, que creemos en la Trinidad. Ajá.
Ah, ¿tienen un cliente acá? Pues. Así es como hablan los cubanos. ¿Ves? Fíjense que ya tiene un cliente. Con el micrófono hoy. ¿Usted se da cuenta cómo es el asunto este? Fíjense. Yo no lo estoy criticando. Yo lo estoy invitando a ustedes a que sean como ellos. Por beneficio de los otros que están aquí. Fíjense cómo en fracciones de minutos este hombre ha cambiado el concepto eclesiástico. Ya no tengo un hermano, tengo un cliente. Adelante, cliente. Gracias. Ay, Dios. Adelante. Mira, me llama la atención lo que dice aquí el hermano, que aquella generación que venía con Moisés, unos se quedaron en el desierto porque no le aprovechó el oír con fe lo que le era anunciado, ¿no? De entrar a esa tierra prometida. Pero eso no fue el caso de Moisés. Moisés no se queda postrado en el desierto por falta de fe, mientras que los otros lo hicieron. O sea, claro, el escritor de los Hebreos hace una interpretación del evento. El escritor de los Hebreos dice la razón por la que Moisés no entra, pero es una interpretación del escritor de los Hebreos. Él dice la razón por la que no entra es que Dios le mandó a tocar la peña y le dio a la peña. Es como dijera una vez Calvino, su obediencia fue imperfecta. Sí, exactamente. Pero su salvación, héroe de la fe. No, y Moisés, bueno, la historia del Deuteronomio termina diciendo no hubo uno como él. No lo hubo. Y me llama la atención la otra parte. Disculpa. Él cree que el cliente tiene razón. Me llamó mucho la atención cuando usted dice que usted no es santo. No. Será en el sentido de no van a gloriarse en la carne, como dice el Señor, que dice, bueno, si yo he de gloriarme, tengo que hacerlo en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque por Dios fuimos colocados en Él. Pero la Biblia dice que nosotros somos santos posicionalmente delante del Padre, a través de Cristo somos santos. Claro. La palabra santo somos apartados. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, por eso. Yo creo, hermano, que usted es un santo de Dios. Gracias. Como todos los que estamos aquí. Amén. Porque hemos sido apartados de las tinieblas. Él ve nuestra potencialidad. Ahora andamos. Amén. Camino hacia lo perfecto. Gracias por el planteamiento. Gracias. Mira, aquí que él cree que el cliente tiene razón. Adelante. Concluimos aquí, ¿no? No, en la actividad de Rosa. Sí, ahora la anunciamos. Sí, en el 33 de Deuteronomio. Lo dijiste bien porque los 70 en hebreo le llaman Deuteronomión. Así que de los 70, ya está ahí. No hay problema, lo dijiste bien. El 8 y el 9, el último párrafo, Sí. habla de Urim. Perdóname, Deuteronomio. 8 y 9. ¿Pero qué capítulo? Capítulo 33, Deuteronomio capítulo 33, versículos 8 y 9. De Urim. Sí, del Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim. ¿Qué es el Urim y el Tumim? ¿Cuál es el significado de eso? Mira, dice, a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim serán para tu varón piadoso, a quien probaste en Masac, con quien contendiste en las aguas de Meriba. El Urim y el Tumim eran unas piedras que servían para conocer y entender de manera, obviamente, de la manera rústica como Israel podía entender el propósito de Dios en algunos momentos dados. Era para traducir. Sí, era para traducir el concepto de la voluntad de Dios, que hoy no lo necesitamos. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque tenemos las escrituras completas, tenemos el propósito claro. O sea, yo no tengo que preguntarle a Dios hoy, dime Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para conmigo? El propósito que Dios tiene para conmigo está en su palabra. Pero en aquel tiempo, lo rústico del proceso del pueblo, pues permitía entonces estos elementos donde ellos, la palabra que se usa a veces echaban suerte, ¿no? Y echar suerte era conocer el propósito. O sea, echar suerte lo que significa es, vamos a conocer el propósito. Y de alguna manera pues usaban el Urim y el Tumim para ese tipo de conocimiento del propósito.